¿Estuvieron viendo las teorías? ¿Escucharon las clases teóricas o asistieron a las clases teóricas? Profe, sí. Bueno, sí, es importante porque, por ejemplo, hay cosas que ahora empezamos por analizar el método histórico, pero después, por ejemplo, vamos a ver las causas de las variaciones en precio y cantidad, en las ventas y en el costo, y si no estuvieron viendo la teoría, por ahí les va a costar un poco más entender. Pero bueno, es importante que vayan haciendo una lectura en paralelo de la teoría con los ejercicios prácticos, previo a los ejercicios prácticos también. Bueno, en el método histórico se trabaja con con 3 o más estados contables, con determinadas características, porque esos estados contables tienen que estar, bueno, por supuesto que corresponden a la misma empresa, corresponden a periodos iguales. O sea, ¿qué significa esto? Que si es una empresa que por su actividad presenta balances trimestrales, por ejemplo, cuando se hace el análisis histórico, siempre se va a analizar el mismo trimestre de cada ejercicio, ¿sí? Por ejemplo, el primer trimestre de los 5 periodos, con el segundo trimestre de los 5 periodos y demás. O sea, nunca se compara un primer trimestre con un segundo trimestre. Eso que les quede claro, porque, bueno, si no, ¿por qué no son comparativos? Porque por ahí en un trimestre o un semestre, por ejemplo, puede haber una influencia de algún hecho especial, como por ejemplo, si son actividades estacionales, bueno, a lo mejor un trimestre o un semestre se ve influenciado por esa estacionalidad, entonces no es comparativo con otro periodo. Entonces siempre tener en cuenta que la comparabilidad se da con periodos que son, con los periodos que son iguales dentro de cada empresa. Y por supuesto lo mismo que decimos siempre, que tienen que ser los estados contables realizados de acuerdo a las normas contables profesionales, tienen que ser uniformes, tienen que ser auditados tienen que tener un informe de auditor y demás. O sea que lo que venimos conversando siempre es válido para esto. La única excepción, lo único nuevo, digamos, que vamos a hacer con esto es que vamos a hacer la comparación, en este caso, tomando lo que tenemos acá en la pantalla, son 6 ejercicios, desde el X0 hasta el X5. Entonces, ver cómo se analiza con el método histórico, lo que buscamos es ver qué comportamiento van teniendo las variables. Esto es, miré que no estoy grabando, esperen un segundito. Recording in progress. Con el método histórico, entonces, lo que vamos a ver es analizar cuál es el comportamiento que están teniendo cada una de esas variables, si tienen un comportamiento creciente, si va aumentando de un ejercicio al otro o va disminuyendo, y fundamentalmente después ver cuál es la causa que produce esas variaciones. O sea, siempre, en cualquiera de los métodos, tanto en este como en el horizontal y demás, siempre hay que buscar cuál es la causa que produce esos aumentos o esas disminuciones. O sea, no me tengo que quedar con un dato numérico, sino ver cuál es la causa por la cual ese rubro, por ejemplo, ventas, costo o cualquier otro rubro que estemos analizando, se va modificando de un ejercicio a otro, ya sea en aumento o en disminución. Entonces, bueno, en este caso tenemos una empresa que se dedica a la fabricación de pastas secas y que nos presenta la siguiente información comparativa de los últimos 6 ejercicios comerciales. Por supuesto que acá está reducido, para no hacerlo tan extenso, están extraídos algunos rubros nada más. Entonces tenemos las ventas, desde el ejercicio X0 al X5, tenemos el costo de la mercadería vendida de esos ejercicios, la utilidad bruta, por diferencia entre ventas y costo de mercadería vendida, gastos operativos, utilidad neta, y después tomamos del activo 2 rubros, los créditos por ventas y los bienes de uso. Con esto, lo que tenemos que, bueno, después nos dice, si pueden silenciar los micrófonos, por favor. Nos pide que apliquemos el método histórico, siempre el año base va a ser el periodo más antiguo, en este caso el año X0, para determinar la variación absoluta en los ejercicios X1 a X5, los relativos de esos periodos, o sea, valores relativos, la tendencia relativa, graficar la tendencia relativa, y después, como punto 2, tenemos que efectuar el análisis
de la variación en la utilidad bruta de los ejercicios X1 a X5 respecto del correspondiente al periodo anterior, producida por cambios en el nivel de actividad y por variaciones en precios o costos de producción. O sea, este es el análisis de precio o cantidad que también vieron en la teoría. Para ello tengan en cuenta la siguiente información relacionada con la variación. En todos los casos hubo un aumento del nivel de actividad, y las variaciones fueron para X1 el 20%, X2 el 12%, X3 el 15%, X4 el 10%, X5 el 17%, y que obtengamos conclusiones válidas a partir de todo lo visto en los puntos 1 y 2. Entonces, en el método histórico, como les decía, vamos a hacer la comparación. En este caso tenemos 6 ejercicios. Bueno, siempre se considera como año base el más antiguo, en este caso va a ser X0, y siempre se hará comparaciones respecto al año base. Después, cuando hagamos el análisis de la variación en precio y cantidad, sí es de un ejercicio a otro, pero en el análisis histórico siempre la comparación es respecto al año base. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna duda o consulta? Bueno, acá tenemos la información en el enunciado, porque después en la solución están los datos, pero bueno, este era el enunciado que les quería mostrar. También está puesto en la plataforma. ¿Cuáles son entonces los datos que tenemos? Las ventas de un ejercicio del 0 al 5, 3.000 pesos para el 0, 3.750 para el ejercicio 1, 4.950 para el ejercicio 2, 6.000 para el 3, 7.500 para el 4 y 9.750 para el 5. Costo de mercadería vendida, 2.250, 2.400, 3.000, 4.500, 5.250, 6.000. Utilidad bruta por diferencia entre ventas menos costo de mercadería vendida, 750, 1.350, 1.950, 1.500, 2.250 y 3.750. Gastos operativos, 450, 650, 970, 1.400, 2.100 y 3.045. Utilidad neta, 300, 700, 980, 100 pesos, 150 y 705. Otras cuentas, las cuentas del activo, tenemos créditos por ventas 450, 690, 1050, 1600, 2480, 3580, bienes de uso 8500, 12000, 18.750, 27.000, 41.600 y 58.000. Y ahora tenemos los datos después que nos van a servir para hacer el análisis de variación de precio y cantidad. ¿Cómo fue la evolución? En este caso decía que fue en todos casos, siempre fue un aumento, es decir que el nivel de actividad, es decir, la cantidad, el volumen de actividad aumentó un 20% en el ejercicio X1 respecto del anterior, que sería el X0, un 12% en X2 respecto al X1, un 15 en X3 respecto al X2, un 10 en X4 respecto al X3, y un 17 en X5 respecto al 10%, al X4. Entonces, con esta información lo que vamos a hacer es desarrollar el análisis histórico. En el análisis histórico nosotros, una cosa es el método y otra cosa son los procedimientos que vamos a utilizar. Los procedimientos que se pueden utilizar, si ustedes se acuerdan, tienen que ser por aumento o disminución, donde hacemos una comparación de los valores relativos, o los procedimientos de calcular el valor relativo o las tendencias relativas, donde en este caso el hecho de aplicar la tendencia relativa o el valor relativo, uno tiene una visión justamente al ser relativo en porcentaje, es decir, cuánto fue la variación de un ejercicio al otro medida en porcentaje, o cuánto aumentó de un ejercicio al otro, por ejemplo, las ventas, medido en porcentaje. Entonces, a veces es mejor, o sea, es muy fácil el método perdón, de aumentos y disminuciones, pero
el procedimiento de las tendencias es el que nos permite visualizar mejor el impacto que van teniendo, o las modificaciones que va teniendo una cuenta respecto a otro, de un ejercicio al otro. Bien. Nosotros, les decía, por diferencia absoluta es el valor absoluto, donde directamente, ¿qué hacemos? Comparamos, ustedes acá dice la fórmula, la forma de calcularlo es el año comparado con el año base, teniendo en cuenta que siempre nuestro año base va a ser el año X0. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Comparamos las ventas de X1, si ustedes se fijan en el enunciado, teníamos como datos las ventas de X1, 3.750, menos 3.000, que es el año base, son los 750 que tenemos acá. En el año X2, las ventas son 4.950, y el año base siempre es X0, o sea que 4.950 menos 3.000 nos da 1.950. Perfecto. En el año X3, las ventas son 6.000 pesos, y las ventas del año base eran 3.000, o sea que la variación absoluta para X3 es de los 3.000 pesos que tenemos acá. Para en el X4, las ventas fueron 7.500 pesos, con respecto a 3.000 que era en X0, la variación es de... ¿Qué variación tenemos? 4.500. 4.500. Perfecto, ahí está 4.500. Y para X5, las ventas eran 9.750, fueron en X5, contra 3.000 de X0, la variación es de ¿cuánto? 6.750. Perfecto, 6.750. Bien, entonces de ahí lo que tenemos es una información a nivel de valores absolutos, es decir, cuánto aumentó, cuánto disminuyó. En este caso fueron todos aumentos, y estos son valores absolutos. Aumentó en 750 pesos, en 1.950, en 3.000, en 4.500 y en 6.750 respecto al año siempre. Recuerden que en el método histórico siempre el año base va a ser el año más antiguo. Entonces, en este caso, el año X0. Lo mismo que hicimos para las ventas, hacemos para el costo de la mercadería vendida. Nosotros arrancamos con, en X0, un costo de mercadería vendida de 2.250. Y en X4 ese costo es de 2.400. Entonces la variación, ¿cuánto va a ser? 150. 150 pesos, perfecto. En 150, que es lo que tenemos acá. En X2 el costo es 3.000 contra 2.250, la variación... 750. Perfecto, 750, acá lo tenemos. En X3, el costo es 4.500 y 2.250. perfecto, y 2.250 era en X0, entonces la variación, ¿cuánto va a ser? ¿Puedo repetir? Se cortó. 4.500 menos 2.250. 2.250. Bien, 2.250. En X4, acá está 2.250. En X4, el costo es 5.250. Y el X0 era 2.250, entonces la variación, ¿de cuánto es? 3.000. De 3.000, perfecto, acá está 3.000. Y en el último periodo, el costo es de 6.000 contra 2.250. 3.750. Perfecto, 3.750. Y ahí tenemos la variación también absoluta, o sea, cómo fue la variación que hubo en el costo de la mercadería vendida desde el Aumentando. Exactamente, fue aumentando. Después ya vamos a ver, por eso acá nosotros estamos viendo que tanto las ventas como el costo fueron aumentando. Pero bueno, en realidad mucho el valor absoluto en sí no nos está diciendo nada más que hubo aumentos. No sabemos en qué porcentaje porque eso no nos dice el valor relativo. Entonces, como consecuencia de si aumentan las ventas y aumentan los costos, hay que ver cuál es el impacto, o sea, porque nosotros acá estamos, como les decía, estamos hablando en valores absolutos. Si aumentan las ventas, sé que la utilidad bruta va a aumentar, pero como también aumenta el costo, entonces no sé, acá no sé en qué proporción, qué aumenta más, si la venta o el costo. O sea, por lo que estamos viendo a nivel de valores absolutos, aumentó más la venta, entonces como consecuencia de eso, la utilidad bruta también debería haber aumentado, ¿sí? Entonces,
La utilidad bruta sale por diferencia, pero igual, como ya tenemos los cálculos hechos, si la utilidad bruta de X1 es 1350 por diferencia entre venta y costo, comparado con X0 que era 750, el incremento ¿cuánto tiene que ser? 600. 600. 600 pesos, que es lo que tenemos acá, está perfecto. En el X1, la utilidad bruta fue 1950, con respecto a 750, ¿cuánto es el aumento? 1200. 1200. Bien, 1200. Bien. En X3 tenemos 1500 con 750. 850 sería. 750. 750. Ahí está. En X4 tenemos una utilidad bruta de 2250 contra 750. 1500. 1500. Bien. 1500. Y en X5 la utilidad bruta es 3750 contra 750. 3000. 3000. Bien, ahí tenemos. Entonces también tenemos que la variación en la utilidad bruta también fue aumentando. En algunos, en el X3, por ejemplo, o sea, acá de X, bueno, después vamos a sacar las conclusiones, pero ya podemos ir viendo que X1 aumentó, en X2 duplicó, o sea, tuvo un salto importante, en X3 aumentó, pero no tanto, o sea, ya después vamos a ir viendo las causas por las cuales se produjeron estos cambios. En principio ahora lo único que estamos haciendo es un cálculo matemático de diferencias nada más, estamos calculando los valores absolutos. A nivel de gastos operativos, ¿qué pasó? En X1 tenemos 650 y en X0 era 450, entonces ¿cuál fue la diferencia? Que es 200. Es un aumento de gastos de 200 pesos. Entonces tenemos los 200 pesos de gastos. En X2 fue 970 contra 450 de X0, también un aumento de gastos de ¿cuánto? 520. 520. 520, bien. Bien. En X3 tuvimos 1400 contra 450. 950. Perfecto. El aumento de los gastos 950. En X4, 2100 contra 450. 1650. 1650, perfecto. Y en X5, 3045 contra 450. 2595. 2595, perfecto. O sea que también fíjense que aumentaron las ventas, aumentaron los costos, y también aumentaron los gastos operativos. Es razón por la cual vamos a ver qué pasa a nivel de utilidad bruta. De utilidad neta, perdón. Teníamos en X0 una utilidad neta de 300, en X1 700. Entonces la diferencia, ¿cuánto nos va a dar? 400. Perfecto, 400, que también es un aumento. Aumentó la utilidad neta en 400 pesos. Bien. En X2, 980 contra 300. 680. 680. Hay un aumento en la utilidad neta de 680. En X3 tenemos una utilidad neta de 100 pesos. Contra... Hay una disminución exactamente. de De 200 pesos. 200 pesos. Tenemos una disminución de 200 pesos. Bien. En X4 tenemos una utilidad neta de 150 contra 300. Disminución de 150. También. Perfecto, una disminución de 150 pesos. 150, entonces lo ponemos negativo porque es una disminución. Y en X5 teníamos una utilidad neta de 705 pesos contra 300 de X0. ¿Qué pasó ahí? Un aumento de 405. Perfecto, 405. Bien. Fíjense que igual, por más que uno lo va sacando, comparando con un ejercicio al otro, de todas maneras también tenemos que verificar que acá nos dé que las ventas menos el costo nos dé la utilidad bruta y menos los gastos operativos nos dé la utilidad neta. Esa es otra forma de controlar, que esté bien
que hayamos hecho bien los cálculos de diferencias y disminuciones, porque nos tienen que cuadrar perfectamente. Lo mismo hacemos con los créditos por ventas y con los bienes de uso. En el crédito por venta, nosotros en X partimos de un saldo de 450, pero después vamos viendo que a simple vista, fíjense cómo va subiendo, lo mismo pasa con los bienes de uso, entonces vamos a sacar los valores absolutos. Teníamos 690 en X1 contra 450 de X0, y eso nos da 240, 240. 240, perfecto. En X2, 1050 contra 450, 600. 600, perfecto, 600 pesos. En X3, 1600 contra 450, 1150. perfecto, 1150, ahí está. En X4, 2480 contra 450, 2030. 2030, bien, perfecto. Y en, 2005, en X5, perdón, 3580 contra 450, 3130. 3130, bien. Vamos a ver los bienes de uso. Arrancamos con un saldo inicial de 8.500 y ya en X1 tenemos un aumento y lo llevamos a 12.000. Entonces, ¿cuál es la diferencia? 3500. 3.500, perfecto. En X2, 18.750 contra 8.500, 10.250. 10.250, perfecto. En X3, 27.000 contra 8.500, 18.500. 18.500. Y en X4, 41.600 contra 8.500, 33.100. bien. Y por último X5, 58.000 contra 8.500. 49.500. Bien. O sea, en realidad siempre, también otra cosa que habrán visto en la teoría es que cuando uno analiza los métodos, el método histórico fundamentalmente también, para poder después sacar conclusiones y demás, siempre hay que relacionar Con el rubros resultado, que... ¿Cómo? con el, por ejemplo, crédito por venta con el lector resultado en venta. Si te aumentó Exactamente. crédito por venta año por año, tiene que estar Ujú, justificado en venta que también haya sido de igual medida exacto. aumento, digamos, porque si no, si aumenta los créditos por venta y no Ujú, aumenta las ventas, no está justificado, puede haber una mala política de otorgamiento de crédito, o estoy vendiendo ajá. poco y estoy cobrando tarde, o ese tipo de cosas, digamos. Perfecto, está perfecto lo que vos decís. ¿Y cuál sería la consecuencia económica, digamos, para una empresa si estoy teniendo una mala política de créditos, donde estoy teniendo demasiado lentitud en el cobro de esos créditos, o me puede generar créditos incobrables y demás? ¿Qué va a pasar con la utilidad? Va disminuyendo. Perfecto, va disminuyendo porque justamente tenemos todos los cargos de cobrar a los deudores morosos, tener Exactamente. deudores incobrables y demás. Lo Profe, y mismo en nos ese ha caso pasado. Sí, se sí, te podría escucho. ver también o examinar en ese caso el crédito por venta y ventas. Pato, no lo vi, no escuché que lo haya dicho la profesora Nava, pero se podría examinar con el lector de flujo de efectivo, con las actividades operativas. Sí, también, porque vos ahí te va a demostrar, decir, bueno, qué es lo que cobraste, qué es lo que hiciste con los dineros, con el dinero que estás cobrando y demás, qué aplicación estás dando. Pero en realidad, siempre es como el semáforo te va diciendo, si vos estás teniendo un aumento en las ventas, pero el aumento en los créditos supera ese nivel, el aumento en las ventas, evidentemente ya te está dando indicios de que estás teniendo un problema en la cobrabilidad de esas ventas a crédito. Claro. Entonces hay que poner una atención y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Porque muchas veces puede ser, por ejemplo, si vos al vendedor le pagas por comisión por las ventas que haga, o sea, él se va a esforzar en vender, y va a vender, y va a vender, y va a vender. El tema es de que haya una política que te asegure de que vos vas a cobrar esos créditos. ¿Viste? Muchas veces uno va por el centro y te dice, si tiene el documento puede comprar a crédito, no sé, en una casa de electrodomésticos. O solamente presentar tu documento. Y el vendedor, si cobra comisión, obviamente te va a vender, cuanto más te vendes mejor, pero si vos no tenés un respaldo, o sea, si yo voy con el documento y después no tengo sueldo, nadie me va a cobrar nada, y evidentemente lo que en su momento impactó como una buena venta,
después está generándome gastos porque en realidad mi crédito puede ser incobrable. Entonces, hay que tener una buena política de créditos porque si no te repercute en el resultado final en la utilidad neta. Gracias, profe. Lo mismo que va a pasar, por ejemplo, bueno, en este caso se trata de una fábrica que hace pastas secas. Evidentemente, a lo mejor la inversión en bienes de uso está bien hecha, porque ustedes se fijan cómo fue la evolución, o sea, tuvo un crecimiento muy importante. Pero también hay que ver después si fue necesaria hacer esa inversión, porque cuando yo más bienes de uso tengo, también me genera costos de mantenimiento, seguros, a las amortizaciones y demás, que influyen, por ejemplo, a lo mejor fueron una de las causales por las cuales se fueron incrementando los gastos operativos. Entonces, hay que Profe, ver. Sí, te y escucho. en ese caso, si disminuyen, por ejemplo, los bienes de cambio, los bienes de uso, habría que examinar si no es por baja, si no es por deterioro, o si no si fuera por la amortización, sería favorable por el desgaste natural que no. Claro, o sea, en realidad hay que analizar también la causa por la cual se va disminuyendo, y bueno, puede ser justamente que a lo mejor es un bien que ya está obsoleto, que ya está dado de baja, y por eso ya desaparece del flujo, desaparece el estado patrimonial. Pero también a veces puede darse el caso de que uno hace la inversión, ya lo vamos a ver más adelante con las enfermedades de las empresas, que muchas veces las empresas por ahí pueden hacer una inversión en bienes de uso que a lo mejor es como que queda un tanto grande, digamos, para la capacidad que tiene esa empresa. Entonces por ahí compras muchas maquinarias que te generan una capacidad ociosa porque no hay mercado disponible para utilizar lo que genera esa máquina, o no tenés el dinero suficiente, o no tenés el personal suficiente y demás. Entonces te produce costos de amortización, de mantenimiento y demás, que no tienen como contrapartida un ingreso por la venta, porque hay una capacidad ociosa. Entonces está generando un costo que repercute de manera negativa en la utilidad. ¿Sí? Entonces también hay que ver eso, cuando uno hace inversiones en bienes de uso, si realmente corresponde, o sea, los bienes que uno adquiere están adecuados a la estructura o a las posibilidades que tiene la empresa de colocar sus productos en el mercado. Después, Profesora, igual, sí, te escucho. disculpe, ¿eso sería también un activo inmovilizado? Los créditos por venta son activos inmovilizados, También porque son perdón, los bienes de uso. Los bienes de uso son activos inmovilizados porque están dentro de los activos no corrientes. En este momento, o sea, el hecho de que sea un bien de uso quiere decir que está afectado a la actividad. No es una inversión que hizo la empresa porque le sobraba dinero e invirtió en un inmueble, sino está invirtiendo en bienes de uso que probablemente los necesite para su actividad. Lo que pasa es que lo que nosotros tenemos que evaluar después es ver, que por eso les decía, es un tema que vamos a ver más adelante, es ver si esas inversiones están bien hechas, si no me está generando demasiado capital inmovilizado. A lo mejor yo podría comprar una máquina más chiquita que me permita producir lo que yo necesito y no hacer una gran inversión en una maquinaria que me va a generar una capacidad ociosa porque me queda muchas horas sin utilizar, o porque no tengo el mercado suficiente para, si yo, por ejemplo, no sé, la máquina me permite producir no sé, una tonelada de tallarines, y yo no tengo el mercado, así, bueno, ¿para qué voy a comprar una máquina tan grande si yo con una máquina de menor costo puedo hacer lo que el mercado me requiere? Entonces, bueno, de todas maneras son cositas que vamos a ir viendo más adelante. Pero bueno, justamente siempre, si están estas dos cuentas acá, es para que siempre tengan en cuenta que siempre hay que relacionar las cuentas, o sea, para uno pueda sacar una conclusión válida, no solamente me tengo que fijar en un rubro específico, sino justamente relacionarlo con rubros que están relacionados. Yo, por ejemplo, bueno, acá no tengo el dato de los bienes de cambio, pero podría relacionar los bienes de cambio con el costo de la mercadería vendida. Entonces, bueno, son cuestiones que, bueno, por supuesto que las ventas también con el costo las voy a relacionar, para ver después cuando saque las conclusiones, es decir, bueno, si la utilidad bruta aumentó porque por un aumento solamente de las ventas, por un aumento en mayor o menor proporción de ventas o costos y demás. Entonces siempre hay que relacionar para poder explicar, porque acuérdense que el cálculo, el número solo no dice nada, sino yo tengo que decir, bueno, esto aumentó, pero ¿cuál es la causa por la cual esto aumentó? ¿O cuál es la causa por la cual disminuyó? Entonces siempre vamos a ir relacionando ítems que tengan una vinculación. Bueno, entonces ahí estamos viendo que por la comparación, por el cálculo de los valores absolutos,
Este procedimiento es el de los aumentos o disminuciones, porque simplemente me está diciendo que aumentó, que disminuyó, pero nada más, son valores absolutos, y que lo comparamos siempre con el año base. Recuerden ustedes que cuando estamos con el método histórico, siempre la comparación va respecto al año base. Ahora vamos a ver otro procedimiento de análisis del método histórico, que es el valor relativo. La forma de cálculo del valor relativo es el año comparado sobre el año base. Entonces, el año base siempre va a ser 100 en todo, ¿sí? Porque es justamente el año de comparación. Entonces, lo que yo tengo que ver es cuánto aumentó, o sea, en realidad, en el relativo solo, no es que vamos a ver cuánto aumentó, sino decir cuánto representa, ¿sí? Las ventas de X1 representan, por ejemplo, vamos a ver, nosotros teníamos que las ventas de X1 son 3.750 y las ventas de X0 son 3.000. Entonces lo que hacemos es año base, va el denominador, es año comparado sobre año base. Y eso, bueno, por 100. 125%. Exacto. Por 100, eso me da 125. ¿Qué quiere decir? Que la cifra del año X1 representa, es el 125% de la cifra que fue en el año base. ¿Mm? No es que aumentó un 125%, sino que aumentó, la cifra de ventas del X1 es el 125% de lo que era la venta de X0, que es lo que tenemos acá. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Entonces los 3.750 sobre los 3.000 me da los 125. Vamos a X2. ¿Qué haríamos? La venta de X2, 4.950, dividido la venta de X0 por 100. 165. Que es lo que tenemos acá, 165. ¿Qué significa esto? Que la venta de X2 es el 165% de lo que fue la venta de X0. ¿Mm? Hacemos 3.000 por 165, vamos a llegar a 4.950. La venta de X3. La venta de X3 fue 6.000 dividido la venta de X0, el 200%, se aumentó, fíjense, el aumento, o sea, no es el aumento, se aumentó el 100%, pero representa el 200%, pues yo tenía 3.000 y ahora tengo 6.000. ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? ¿No escuché? No, profe, no. ¿No? Bueno, entonces, la venta de X3 representa el 200% de lo que fue la venta de X0. En X4, la venta fue 7.500. Dividido la venta de X0, 250. O sea, el monto de la venta de X5 es el 250% de lo que era la venta de X0. De X0. Y por último, X5, 9.750. Dividido la venta de X0, 3.000 por 100, 325. O sea que la venta de X5 es el 325% de lo que fue la venta de X0. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora voy a poner esto acá. Entonces, lo mismo hacemos con los costos. El costo de X1, ¿cuánto es? 2.400. Dividido el costo de X0, 2.250 por 100. 106, vamos a dejar el 107%. Tenemos, si esto le ponemos los decimales, esto también. Lo vamos haciendo juntos porque si no de la otra forma están viendo ya la solución antes de, quiero que lo hagamos juntos para que veamos cómo lo vamos calculando.
Con el costo hacemos lo mismo. De X2, el costo de X2, 3.000, dividido el costo de X0 por 100. El 133, o sea que el costo de X2 es el 133,33% del costo de X0. En X3, los 4.500 dividido 2.250 por 100. 200%. O sea que, y es cierto, si ustedes se fijan, 4.500 con respecto a 2.250 es el 200%. En X4, 5.250 dividido 2.250 por 100. 233,33. Y en X5, 6.000 dividido 2.250 por 100. 266,67. Eso es lo que representa, o sea, el valor del costo de X5 representa el 266,67 de X0, ¿sí? Esa es la lectura. 750 por 100, 180. ¿Sí? De X2, 1950 dividido 750, 260. De X3, 1500 dividido 750, 200%. X4, 2250 dividido 750, el 300%, y de X5 es 3750 dividido 750%, 500%. O sea que la utilidad bruta de X5 representa el 500% de lo que fue la utilidad bruta de X0, que era 750. Y así con todos los, no sé si quieren que los vayamos haciendo o ya la tienen en la solución y que ya les quedó claro, porque acá lo tenemos. Lo que acabamos de hacer es esto que está acá, esta primera parte. ¿Les quedó claro esto? Sí, profesora, está claro. Bueno, Sí, profe. exactamente lo mismo que hicimos con esto que está pintado en amarillo, hay que hacer con los gastos operativos, con la utilidad neta y con los créditos por ventas. Entonces me está diciendo que es, yo acá, ¿qué es lo que estoy haciendo? Siempre el año comparado sobre el año base. Y es importante que recuerden que siempre el año base es el más antiguo. Entonces, lo mismo que hicimos acá arriba, hay que hacer con los gastos operativos. Entonces, por ejemplo, el gasto operativo de X1, otro, dividido 450 por 100, son 144,44%, que es el dato este que tenemos acá. ¿Sí? ¿Seguimos o ya lo tienen a esto claro? Sigamos, profe. Sigamos. La tenemos clara. Bueno, pónganse de acuerdo. Entonces, acá lo que estamos viendo es cada una de las cifras, el porcentaje que representa respecto del año base. Sigamos un par más. El gasto operativo de X2, que es 970, dividido 450, es el 215,56%. El gasto operativo de X3, que es 1400, dividido X1, que es 450, el 311,11. Y el gasto de X4, que es 2100, dividido X0, 466,67%. Fíjense, acá hay un salto importante. Y en X5, 3045 dividido 450, 600,60, sigue aumentando el gasto operativo. ¿Sí? Bueno, con la utilidad neta lo mismo.
Sigo para los que me pidieron, si ya está claro me avisan. Claro, profe. Sí, Yo me profe, había está confundido. claro. Bueno, Decía que bueno. digamos El procedimiento, lo que me interesa es el procedimiento, o sea, quiero que les quede claro cómo hacerlo, después lo verifique, aparte la solución ya la tienen, pero fíjense, es lo que simplemente es decir, cuánto representa este nuevo valor respecto al año base. Ahora, cuando vamos a la tendencia relativa, ahí sí, ¿cómo lo calculamos? Año comparado menos año base sobre año base, acá. Acá sí tenemos, al sacar, este es el porcentaje, me va a decir en cuánto incrementó el valor respecto a un ejercicio al otro. La tendencia relativa es decir, qué porcentaje aumentó o qué porcentaje disminuyó respecto al año base. Entonces, en este caso, les hago también un par de cálculos y ¿cómo sería? Saquemos la tendencia relativa, acá les voy a poner. Tendencia relativa. Solamente hagamos de ventas, para que no sea tan aburrido, y después lo siguen ustedes. Dijimos que con la tendencia relativa lo que yo tengo que ver es decir, cuánto, quiero saber en qué porcentaje aumentó o en qué porcentaje disminuyó. Entonces es la diferencia absoluta sobre el año base. Entonces yo haría más la venta de X1, que ya la teníamos por el valor absoluto, ¿sí? Menos la venta de X0, dividido la venta de X0. Y todo eso por 100. Ahí está, 25%. ¿Qué quiere decir? Que la venta de X1 aumentó un 25% respecto a la venta de X2, de X0, perdón. ¿Sí? Profe, Sí. tengo una duda con respecto a la conclusión, y también lo podemos concluir, por ejemplo, por cada 100 pesos que yo vendía en el X0, ahora vendo 25 pesos más en el X1. No, no es por cada peso, sino, bueno, sí, si vos decís por un peso, el 25 pesos más, sí, pero en realidad tendrías que decir por cada, o sea, por el incremento de las ventas en realidad de un ejercicio al otro, del ejercicio X1 al X, fue del 25% directamente. A ver si lo podemos poner en porcentaje. Acá no, porque me va a quedar. Es del 25%. Veamos con las ventas de... ahí tenés que decir, sí, por ejemplo, por un peso vendí 25 pesos más, está bien en ese caso. Para X2, ¿qué haríamos? La diferencia entre 4.950 menos los 3.000, que era el valor absoluto, o sea, esta es la diferencia del valor absoluto, ¿sí? Lo que hicimos en el primer cuadrito. Y esto por 100. No, dividido dividido año base. Y este porcentaje es el 65%. O sea, si vos desees 3.000 por el 65%, vas a llegar a 4.950. ¿Sí? 3.000 por el 25% es 3.750. Lo hagamos del 3, es la diferencia. 6.000 menos 3.000 dividido el año base, que son 3.000. Eso es, en porcentaje, el 100%. O sea que tu aumento de ventas en el año X3 fue del 100% respecto a las ventas de X0. ¿Sí? ¿Se entiende? Las ventas de X4, que eran 7.500, menos 3.000, que son las de X0, dividido la cifra base, que es 3.000, las ventas de X4 representan el 150% de las ventas. O sea, ¿cuál fue el aumento de ventas? En X4 vendí el 150% de lo que vendí en X0. Hubo un aumento del 150%. Y en X5, año 9.750 menos año base, que es 3.000, dividido año base. El incremento fue del 225%. O sea, la tendencia relativa me muestra en qué porcentaje aumentó o en qué porcentaje disminuyó. Entonces, fíjense, acá tenemos
si bien fue un incremento constante, el primer año aumentó un 25%, el segundo un 65%, el tercero aumentó un 100%, el cuarto un 150% y el mejor año fue el quinto, que aumentó un 225%. Todavía no podemos sacar ninguna conclusión porque en realidad acá estamos analizando solamente el incremento de las ventas. Nos faltaría ver el incremento de los costos de la mercadería vendida para ver cómo repercute en la utilidad bruta, cómo repercuten los gastos y la utilidad neta. Lo que me quería mostrar acá es el procedimiento, es decir, cómo calculamos. ¿Les quedó claro eso? Sí, Sí. profe. Bueno, Sí, profe. perfecto, porque eso está acá. O sea, todos los cálculos los tienen acá. ¿Qué hicimos acá? Sacar un promedio. Es decir, cuando yo quiero sacar, ¿cómo saco el promedio? Sumo los 5 y divido en 5 para saber en promedio, después para armar como una conclusión, porque estamos viendo que acá tuvimos un aumento año a año, pero si queremos sacar cómo fue el promedio las ventas, el aumento promedio de las ventas fue un 113%. ¿Qué hicimos? Sumar los 5 años y dividir por 5. ¿Qué pasó con el costo? También fue aumentando, fíjense, fue aumentando, pero el costo aumentó en un porcentaje menor, se aumentó en un 88%. En cambio, la utilidad bruta también fue aumentando, y el aumento no fue mayor, fíjense, todo esto nos va a hacer, después vamos a armar con una conclusión final, pero ahora vayamos viendo. Las ventas en promedio aumentaron un 113%. Los costos, si bien aumentaron en un porcentaje menor, es un 88% en promedio. Pero la utilidad bruta tuvo un aumento del 188% en promedio. Vamos viendo que de un ejercicio al otro, acá fue el 80%, acá representa el 160%, acá bajó al 100%, acá el 200%, el 400%, en promedio 188%. Los gastos operativos tuvieron un aumento del 44%, el 115%, el 211%, el 366%, 576%. En promedio su aumento fue de 262,89%. Y la utilidad neta, fíjense, nosotros decimos que si bien aumentó, en el ejercicio X3 tuvimos un quebranto, en el ejercicio X4 también un quebranto, y el promedio de la utilidad neta fue un 75%. ¿Por qué se vio incidido esta utilidad neta? Justamente porque si bien hubo un aumento en las ventas, hubo un aumento en el costo en menor proporción, o sea, hubo un buen aumento en la utilidad bruta, pero mejoró, digamos, en la utilidad final, los gastos operativos. Entonces acá ya tiene que prender una luz amarilla para ver que nos pongamos a analizar por qué hubo semejante incremento de gastos, que hace que disminuya, que impacte en la utilidad neta. Tengo una utilidad neta que, si bien aumentó, la relación de aumento que hubo entre utilidad bruta y utilidad neta es bastante menor. 188 tuvimos de aumento en las ventas en promedio en utilidad bruta, contra un 75 en la utilidad neta, razón porque entre medio de esta y esta están los gastos operativos. Entonces tendríamos que analizar si los gastos realmente son necesarios, o bueno, ponernos a indagar un poquito para ver si podemos disminuir algún tipo de gastos. Lo mismo hacemos, ¿qué pasó con los créditos? Fíjense, los créditos también aumentaron. Acá hacemos el mismo procedimiento que hicimos, cifra comparada menos cifra base sobre cifra base, me da el porcentaje de variación. Los créditos de X1 representan el 53,33. De X2 el 133,33. Fíjense, el crédito por venta en este caso aumentó un 133 y la venta había aumentado un 65. O sea que el crédito duplicó, ¿sí?, el aumento del crédito. Entonces ahí me tengo que poner a investigar qué pasó en el ejercicio X2, por qué tuvimos semejante desfasaje, que las ventas incrementaron un 65% y el crédito por venta duplicó el aumento, o sea, tuvimos un 133% de aumentos. Lo mismo pasa en X3, fíjense, tenemos un incremento en las ventas de 100%, y sin embargo los créditos se incrementaron en un 255%. En X4, las ventas incrementaron un 150% y los créditos un 451%. ¿Qué les está indicando esto? En X5 la venta aumentó un 225 y el crédito un 695. Aumentó mucho más los créditos por venta que las ventas, digamos. O sea, estoy vendiendo mucho a Exactamente. crédito.
Y habrá que ver los plazos de cobro y, bueno, y examinar más a fondo, digamos. Exactamente, o sea, tenemos que centrar la atención en los créditos por venta porque evidentemente hay algún problema en las políticas de créditos. Es lo que yo les decía hace un rato. Por ahí, en el afán de vender, uno no está mirando a quién le vende, entonces está vendiendo, pero le está tornando incobrable o se le está tornando muy lento el cobro. Entonces eso te genera que tengas gastos operativos mayores para poder cobrar los créditos o o créditos incobrables y demás que repercuten en la utilidad. Entonces ahí Vos- esa puede ser una explicación por la cual esta utilidad neta, si bien aumentó, en promedio fue mucho menor que la utilidad bruta, porque en el medio me aparecieron estos gastos operativos que no sabemos en detalle cómo se componen, pero pueden estar incididos por la incobrabilidad de los créditos. Sí, que me ibas a decir. Y se podría hacer un tercer nivel de análisis para ver el créditos por venta, cómo están compuestos los rubros y ver los plazos, digamos. Exactamente, bueno, en este caso no tenemos la información, o sea, no Claro, o sea, sabemos tenemos si que esos recurrir a las créditos por notas, mes. digamos. Exactamente, habría que ver la composición de los rubros, a ver si hay créditos de mora, créditos en gestión judicial, créditos incobrables, y ver qué pasaría en esa situación, qué es lo que está pasando ahí. Lo mismo está pasando, fíjense, el incremento que tuvieron los bienes de uso. No tenemos en detalle por qué inversión se realizó, evidentemente, son bienes que están afectados a la actividad, o sea que suponemos que se hizo una buena inversión y que no me está generando por ahora ningún tipo de movilización del activo que no sea deseable en realidad, pero parte de ese aumento está repercutiendo también en los gastos operativos, porque acá adentro tengo amortizaciones, tengo gastos de mantenimiento, seguros y demás. O sea que esa es la explicación, digamos, por la cual los gastos operativos se han incrementado notoriamente en estos últimos, sobre todo en el ejercicio 4 y 5. Del 3 a 4 y 5, o sea, en todos hubo aumento, pero fue como más importante a partir del 3. Entonces, bueno, son cositas que tenemos que ir viendo, porque evidentemente después, cuando hablemos de las políticas financieras sanas, cuando hablamos de las enfermedades comunes de una empresa, muchas tienen que ver con alta inmovilización en los bienes en los créditos por venta. Entonces, en este caso, acá tendría que ser un semáforo que me llame la atención, mira, ¿por qué tenemos tanto aumento en los créditos por venta si las ventas no aumentaron tanto? Evidentemente estoy teniendo incobrabilidades o demoras, mucha demora en las cobranzas. ¿Se entendió esto? Sí. ¿Sí? Bien. Sí, profesora. Bien. Gráficamente, lo que tenemos acá es decir, bueno, hacemos las curvas, es decir, bueno, cómo fue evolucionando. Acá tenemos en el eje de las abscisas los periodos, X0, X1, X2, X3, X4, X5, en las ordenadas los montos. Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan, esta línea tenemos acá es la utilidad, que fue la que tuvo quebrantos. En el ejercicio X3 y X4 tuvimos quebrantos, entonces están por debajo de 0. Pero en general, los rubros que mayores picos tuvieron, digamos, las ventas, si bien fueron creciendo, son estas azules que están acá, no crecieron tanto como creció, por ejemplo, la utilidad bruta, o como creció los gastos operativos, o como crecieron, acá tenemos la colorada esta, los créditos por ventas. Entonces, acá, ¿qué estamos visualizando acá? Que tenemos mucho crecimiento en los créditos por ventas, en los bienes de uso, en los gastos operativos, la utilidad bruta, lo cual está bueno que haya aumentado, porque si no hubiera aumentado y encima teníamos gastos operativos, la utilidad neta hubiera sido peor. La relación entre las ventas y el costo de la mercadería vendida fue bastante pareja. Solamente en X3 es donde se nos produce que tanto las ventas como el costo aumentan en un 100%, o sea, ahí representan el mismo aumento, pero después siempre la venta dispara un poquito sobre el costo. Entonces, todas esas cosas nos tienen que servir para analizar cuál es la causa por las cuales, o sea, qué puede haber pasado, por qué razón la utilidad neta, en realidad hay 2 ejercicios donde tengo quebrantos. Bueno, no tenemos mucha información detallada, pero bueno, esto es efectos de que sepamos que dónde tenemos que ir a indagar, dónde vamos a pedir la información a la empresa, que la empresa nos suministre información para poder sacar conclusiones válidas. ¿Está claro esto? ¿Y así se debe trabajar? Sí, te escucho.
En lo que es la tendencia relativa, ¿cómo calcula el promedio? Acá, en este promedio, hicimos directamente el promedio simple. Sumás los 5 valores y dividís por 5. Mira, te pongo la fórmula, ¿ves? Sumás y dividís por 5. Ah, bien, perfecto, gracias. Acá también, o sea, sumás, dividís por 5. Un promedio simple. Bueno, gracias. ¿Sí? No de nada. ¿Sí? ¿Se entendió esto? ¿Alguna cosita antes que sigamos avanzando con el otro punto? No, profe, sí se entendió. Perfecto. Bueno. Entonces, ahora lo que vamos a ver es analizar las causas de las variaciones tanto en las ventas como en el costo de la mercadería vendida, analizando a ver cuál es la variación con motivo de que hubo cambios en el nivel de actividad o cuánto de esas variaciones corresponden a cambios en los precios, ¿sí? Para lo cual vamos a trabajar con esos datos que nos había dado en el enunciado. Nosotros teníamos esta información, el dato de la variación en la actividad. Eso si no tenemos este dato, es imposible que podamos hacer este análisis. Lo que nosotros tenemos acá es decir, bueno, la variación en la actividad me está diciendo que lo que yo vendí en el X1 a nivel de volumen, es decir, en cantidades, representa el 20%, o sea, es un 20% más de lo que vendí en X0. ¿Sí? Acá estamos hablando de volumen de actividades, es decir, cuántas unidades vendí. Si antes vendí 100, ahora vendí 120. ¿Sí? Entonces me está diciendo en qué porcentaje se incrementó la actividad. En todos los casos fueron aumentos, ¿sí? En X2, y acá sí, no es respecto al X2, vendí el 12% más de lo que vendí en X1, a nivel de unidades. En X3 vendí el 15% de lo que vendí en X2, en X4 el 10% más de lo que vendí en X3, y en X5 el 17% más de lo que vendí en X4. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es con estos datos, de todas maneras lo que tenemos acá es un comparativo, es decir, bueno, la venta de X2, de X1 menos X0, la venta de X2 menos X1, la venta de X2, la venta de X4 menos X3, y la venta de X5 menos X4. Lo mismo la variación a nivel de costos. Entonces, lo que vamos a ver. Entonces, por eso hacemos este cálculo de variación. Porque después también en X2 tenemos que ver, la venta aumentó en 1.200 pesos. ¿Cuánto obedece a venta de precio y cuánto obedece a variación cantidad? En X3 la venta aumentó con respecto a X2 en 1.050. ¿Cuánto de estos 1.050 precio y cantidad? Y lo mismo con el costo. Por diferencia también sacamos la utilidad bruta, pero también la vamos a analizar. ¿Se entiende esto? Lo que estamos presentando es simplemente ver, ahora lo que vamos a hacer es analizar por qué se produjo esta variación de 700, ¿dónde? Vamos a poner las ventas del ejercicio corriente, o sea, del ejercicio que estamos analizando, a precios del ejercicio anterior, comparado con las ventas del ejercicio anterior. Ustedes se acuerdan, si vieron de la teoría, esto sería, la venta del ejercicio anterior es la cantidad de X0 a precio de X0, la venta de X1, o sea, multiplicar 20%. Sí, exactamente. Multiplicar la venta de X0, que es 3.000, por el incremento en el nivel de actividad, que es el 20%. Entonces, los 3.600 corresponden a los 3.000 por 1,20, que es el 20%. Entonces, estos 3.600 son las ventas de X1, o sea, a nivel de cantidad, manteniendo el precio de X0. ¿Se entiende? Entonces, esta de X0, que es 3.000, tengo una variación de 600 pesos por volumen, es decir, porque hubo un incremento en el nivel de ventas del 20%, a nivel de cantidades. ¿Se entiende? Esto lo vamos a poner para que no se les complique. Estas variaciones que estamos sacando nos dan las justificaciones de la diferencia absoluta. ¿Eso tiene que dar? No, claro, esto que tenés acá. Vos acá tenés una diferencia absoluta de 750 pesos, comparando X1 con X0, ¿sí? Entonces lo que tenés que saber es cuánto de estos 750 corresponden a una variación. Para sacar la venta de X1, multiplicamos la venta de X0 por su nivel de actividad, por 1,20.
y me da 3.600. Yo hago más 3.000 por 1.2 son 3.600, que es lo que tenemos acá, 3.600. Comparado con la venta del ejercicio anterior, o sea, precio de X0 por volumen de X0, cantidad de X0, 3.000, me da una variación en el volumen de 600 pesos. Entonces, yo ya sé que de los 750 estos que tengo acá, por diferencia, pero en realidad debería verificar que eso sea así, tengo que saber cuánto es la variación en el precio. Entonces digo, las ventas de este ejercicio, o sea, la cantidad de ventas de X1 por precio de X1 es 3.750. ¿Sí? Que es el dato que ya tenemos, las ventas de X1, esto que está acá. Comparado con las ventas de X0 a precio de X1, porque ahora lo que tenemos es una variación en el precio. Entonces, dejamos el volumen constante y modificamos el precio. Entonces, 3.750 menos 3.600 son 250, variación total de las ventas, 750, que es lo que calculamos acá. Entonces, yo, ¿qué digo? Las ventas de X1 con respecto a las ventas de X0 aumentaron en 750 pesos. ¿Por qué aumentaron 750 pesos? Porque como hubo un incremento en el nivel de actividad, 600 pesos total aumentó 750. Profe, ¿esos 600 son unidades vendidas? Esto es, o sea, en general, o sea, ahí está en pesos, medido en pesos, pero sería un incremento, sería el incremento que se produjo como consecuencia de estos 20% que se incrementaron las unidades, o sea, el nivel de actividad. ¿Sí? ¿Cuánto de esos 150 corresponden a cambios, o sea, como consecuencia de que aumentó el volumen, y cuántos como consecuencia de aumentos en el costo de cada unidad producida? Entonces, a los 2.250 los multiplico por 1,20, que es el nivel de actividad, por el cual hubo incrementos, más 2.250 por 1,20, 2.700, que son estos que tengo acá. Comparado con el costo del ejercicio anterior. O sea, costo de X0 con precio de X0. Eso me da, esa diferencia me da 450. Y el costo real del ejercicio, o sea, la cantidad de unidades vendidas a precio de en X1 a precio de X1 es 2.400. Comparado con la cantidad de unidades vendidas en X1 con el precio del ejercicio anterior, 2.700. O sea, tengo una variación en el precio de 300 pesos negativo. Entonces, variación en el volumen positivo, 450. Menos variación en el precio negativo, 300. Variación total, 150. ¿Qué es lo que tengo acá? 150 pesos. ¿Sí? ¿Se entiende? La variación, o sea, por diferencia, por supuesto, podríamos decir, por diferencia, 750 menos 150 son los 600 de la utilidad bruta, pero hagamos el cálculo como debe ser. Yo tengo la utilidad bruta de X1, 1.350, y la utilidad bruta de X0, 750. Entonces la diferencia es que tengo un aumento de 600 pesos. Vamos al color. De 600 pesos. Estos 600 pesos, ¿cuánto obedecen a cambio de volumen y cuánto a nivel de precio? A cambio de precio. Ah, bueno, acá lo tenemos, lo tenemos por diferencia, o sea que no lo vamos a sacar así. Por diferencia. Estos 600 pesos de variación de utilidad son los 750 positivos menos los 150 negativos del costo. Me da 600. ¿Sí? Sigamos con el ejercicio X2. Yo tengo una variación en ventas de 1.200 pesos. ¿Cómo llegué a estos 1.200 pesos? Comparando la venta de X2 con la venta de X1. O sea, 4.950 menos 3.750. Venta de X2 menos venta de X1, 1.200 pesos. ¿Cómo calculo la venta de este ejercicio a precio del anterior? ¿Qué tendríamos que hacer? 2.200 por el 12%. Ah, por No, 1 no, por 1. 3.750 por el Exacto. 12%.
Y ahí nos da Exactamente, la la variación. venta, exactamente, la venta de X1 por el 12%, agregándole el 12%. Fíjense, la venta de X1, que es 3.750, por 1.12, 4.200. ¿Mm? ¿Se entiende eso? Es la venta del ejercicio anterior multiplicada por aumentada en el aumento en el nivel de actividad. Comparado con la venta del ejercicio anterior. ¿Cuánto fue la venta del ejercicio anterior? X1, perdón, 3.750. Entonces la diferencia entre 4.200 y 3.750 me da 450. O sea que yo tengo estos 1.200, ¿qué explicación tienen? Hasta ahora es porque varió el nivel de actividad en 450 pesos. Y ahora veamos a nivel de precio. Tengo que tomar las ventas del ejercicio, que son los 4.950, ¿sí? 4.950, con las ventas del ejercicio anterior, o sea, con las ventas del ejercicio a precios del ejercicio anterior, 4.200. Esa diferencia, 750, me da que me justifica ahí la venta, estos 1.200 que tengo de diferencia de venta entre el ejercicio X2 y el ejercicio X1, ¿sí? Entre estos dos, obedecen ¿a qué? A que tuve 450 pesos, se incrementaron como consecuencia de haber aumentado el nivel de actividad en un 12%, y 750 pesos por cambios en el precio. Entonces llegamos a los 1.200 pesos. En el costo hacemos lo mismo. Tengo que ver el costo del ejercicio corriente al precio del ejercicio anterior. Entonces, ¿cómo lo calcularíamos? Tengo que comparar estos dos, que tengo una variación absoluta de 600 pesos. ¿Qué haríamos? Los 2.400 por 1,12. Exactamente, los 2.400 por 1.12 le da 2.688. 2.688. ¿Con qué los voy a comparar estos 2.688? Con los 2.400. Exactamente, con los 2.400 que son los costos del ejercicio anterior. Y eso me da una variación de 288. O sea que tengo una variación por volumen, o sea, como consecuencia de que aumentó el nivel de actividad en un 12%, tengo un aumento en los costos de 288 pesos. Y también, pero yo tenía un aumento de 600, o sea que tengo que buscar los otros, la otra diferencia debe ser por diferencia en el precio. El costo del ejercicio anterior, ¿cuánto es? Perdón, el costo de este ejercicio, ¿cuánto es? 2.000, 3.000, ¿no? 3.000. ¿Con qué costo lo voy a comparar? Con los 2.688. Exactamente, con el costo del ejercicio, con el costo corriente de este ejercicio, pero con el costo del ejercicio a precio del ejercicio anterior, con los 2.688. Entonces, tengo una variación de 312. 288 por variación en el volumen, más 312 por variación en el precio, llego a los 600 pesos de variación en el costo. Y como tenía una variación en las ventas de 1.200 y tengo una variación en el costo de 600, la variación en la utilidad bruta es de 600 pesos. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos al 3. Dice, las ventas del ejercicio corriente a precios del ejercicio anterior. ¿Cómo las calculo? Si yo tengo que buscar a precio del ejercicio anterior, sería, ¿qué tendríamos que hacer? Estamos ya en X3, entonces, ¿qué haríamos? Los 4.950 por el 15%. Exactamente, más 4.950 por 1.15, 5.692,50. 5.692,50.
comparado con comparo la con venta del ejercicio anterior. ¿Cuánto era la venta del ejercicio anterior? 4.950. Perfecto. Entonces tengo una diferencia por volumen de 742,50. Entonces, la variación en el volumen, que tenemos, es la que tenemos acá, me está dando 742,50. Entonces, pero nosotros tenemos una variación de 1050. Entonces hay que ver cuánto corresponde a precio. ¿Cuánto es la venta del ejercicio? Es 6.000. Con la venta del ejercicio corriente a precios del anterior, que habíamos dicho que eran ¿cuánto? Son los 5.000. 5.692. Perfecto. Eso me da 307,50. Entonces, los 742,50 más los 307,50 son los 1.050 que los 1.050 que definimos acá, que calculamos acá. ¿Mm? ¿Sí? En el costo de X3, 4.500, menos costo de X2, 3.000, o sea que tengo una variación de 1.500. Esa variación de 1.500, ¿cuánto corresponde a volumen y cuánto a cantidad? Digo, ¿cómo calculo el costo de este ejercicio a precio del anterior? ¿Qué tomaríamos? Los Los 3.000 3.000 por 1.15. Por... Perfecto. Los 3.000 más los 3.000 por 1.15. 3.450. Bien. Comparado con el costo del ejercicio anterior, que es ¿cuánto? 3.000. 3.000. Tengo una variación por volumen de 450 pesos. Bien. Ahora, el costo real del ejercicio, ¿cuánto es? 4.500. 4.500. Y el costo del ejercicio, el precio del ejercicio anterior, son los 3.450. Entonces tengo una variación de 1.050. 1.050 por variación de precio, más 450 por variación de volumen, son los 1.500 que calculamos acá arriba. Estos que están acá. 1.500. ¿Sí? ¿Qué pasó acá? Tuvimos una variación en las ventas de 1.050 positivo, pero una variación en el costo de 1.500. Y ventas menos costos me va a dar utilidad bruta, por eso la variación en utilidad bruta fue negativa en 450 pesos. ¿Qué es lo que tenemos acá? Los 450 pesos por diferencia entre el aumento en las ventas 1.050 menos aumento en el costo 1.500. ¿Se entiende? ¿Se Sí, entiende? profe. O se durmieron todos o se fueron todos? No sé. No, así se entiende, Ah, profe. perfecto. Bueno, un último esfuercito que nos quedan dos periodos y ya sacamos las conclusiones. Vamos a X4. En X4 la venta fue 7.500 y 6.000 fue en X3, o sea que tenemos un incremento de 1.500 pesos. Veamos cuánto de esos 1.500 corresponde a la variación en precio y cuánto en cantidad. Vamos a la variación en cantidad. La venta de este ejercicio a precio del anterior, ¿qué tendríamos que hacer? Los 6.000 por, creo, ¿cuánto era? Por el 0,10. El 10%, más 6.000 por 1,10. 6.600. Comparado con las ventas del ejercicio anterior, que son 6.000. 6.000. Nos da una diferencia por volumen de 600 pesos. Las ventas del ejercicio reales dijimos que son, en X4, ¿cuántas son las ventas de X4? 7.500. 7.500.
Exacto, 7.500. Comparado con las ventas del ejercicio a precio del anterior, o sea, ventas del ejercicio corriente a precio del anterior, que son 6.600. Eso nos da una variación de 900 pesos. 600 de variación en volumen más 900 de variación de precio suman los 1.500 que calculamos acá arriba. Estos. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos al costo. El costo de X4 es 5.250 y en X3 era 4.500, o sea que la variación es 750. ¿Cuánto de eso corresponde a precio y cuánto a cantidad? Tendríamos que tomar el costo del ejercicio anterior a precio del corriente. Perdón, el costo de este ejercicio a precio del ejercicio anterior. ¿Cómo haríamos? 4.500 por 1,10. Perfecto. Más 4.500 por 1,10, 4.950. Bien. Comparado con el costo del ejercicio anterior, que era 4.500. 4.500. 4.500. Entonces nos queda una diferencia de 450. 450, entonces es la diferencia en el volumen. Vamos al precio. El costo de este ejercicio, ¿cuánto era? 5.250. 5.250. Bueno, 4.950. Exacto. 5.250 menos 4.950, 300. 300. Entonces 450 es la diferencia por la variación en el volumen, porque aumentó un 15% ahora, sí, y 300 por el precio. 450 más 300, 750. Entonces teníamos un aumento en las ventas de 1.500 y un aumento en el costo de 750, la variación en la utilidad bruta es de 750. ¿Sí? Y el último ejercicio que nos queda, el X5, tenemos una venta de 9.750 contra 7.500. La variación es 2.250. Entonces veamos cómo se compone esos 2.250. La venta de este ejercicio a precio del anterior, ¿cómo sería? 7.500 por 1,17. Perfecto. 8.775. Bien. Comparado con la venta del ejercicio anterior, 7.500. perfecto, 7.500, nos queda 1.275. 1.275. Bien, entonces de estos 2.250 que tenemos acá, eh, 1.275 son por variación en precio, en volumen, perdón. Vamos a variación de precio. Las ventas de este ejercicio, ¿cuántos son? Dijimos 4.950. 9.750. No, De este no, ejercicio. 950. 9.750. Menos Comparado los con las 8.000. ventas, exactamente, menos los 8.775, nos da 9.75. O sea que tenemos una variación en volumen de 1.275 y una variación en precio de 975, que hacen los 2.250 que tenemos acá. Y en costo tenemos un costo de 6.000 contra 5.250, 750. Veamos cuánto de eso corresponde a volumen y cuánto a precio. ¿Cómo calculamos el costo del ejercicio corriente a precio del anterior? 5.250 por 1,17. Más 5.250 por 1,17 era el costo del anterior. 6.142,50. Así es, 6.142,50. Menos Bien. los 5.250. Menos los 5.250 te da una variación de 892,50. Y el costo del ejercicio, ¿cuánto es realmente? Costo real. Los 6.000. Costo real. 6.000.
comparado con el costo del ejercicio al precio del anterior, a costo del anterior. 6.142,50 y me da negativo. Exactamente, te da negativo. Te da negativo 142. 142,50. Perfecto. Entonces teníamos un positivo, una variación positiva por cambio en el volumen de 892,50. Una variación negativa por cambio en el precio de 142,50, variación neta 750. Entonces, por diferencia, la variación en las ventas fueron 2.250 y en el costo 750, nos queda que la utilidad bruta tuvo una variación de 1.500 pesos. ¿Sí? ¿Se entiende? Pues esto es medio, o sea, hay que entenderlo porque si no después se van a hacer un lío bárbaro cuando tengan que resolver. O sea, es buscar, cuando yo busco variación en el volumen, considero como que la variación justamente estuvo en el nivel de actividad, entonces tengo que mantener los precios constantes. Cuando busco variación en el precio, lo que mantengo constante es el volumen y voy comparando con precios, solamente variaciones en el precio. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Acá me habían preguntado en el chat y no lo había visto. ¿De dónde saca la variación de actividad? Sí. Esa variación de actividad es un dato que ya viene dado, que es este dato que está acá. Esta información que ustedes tienen, bueno, está en el enunciado, pero sería esta que está acá. Siempre te tienen que dar. Si no te dan, o sea, por supuesto que sería mucho más fácil, o sea, si uno tuviera información interna de la empresa donde te dice qué cantidad vendió, cuántas unidades vendió y cuál fue el precio, este cálculo no sería necesario, porque yo directamente me voy a buscar cantidad por precio y ya saco las variaciones. El tema es cuando tengo mucha variedad de productos o no tengo esta información, solamente tengo cómo fue la evolución en las ventas. O sea, en este caso hubo siempre aumentos, pero pueden haber habido disminuciones también. Entonces hay que ver cómo los calculamos, considerando, en este caso me está diciendo que los aumentos en el nivel de actividad fueron estos. Entonces, son los datos que yo voy a tomar como parámetro para ver cuánto en las variaciones corresponde por los cambios en el nivel de actividad. Y considerando este 20% para X1, el 12 para X2, el 15 para X3, el 10 para X4 y el 17 para X5. Después cuando repasen, o fíjense de vuelta en la teoría, por ejemplo, en vez de decirles estos porcentajes directamente, hay un caso donde en la teoría les dice la profesora, las ventas de X5 representan el 103% de las ventas de X4, entonces ¿cómo van a calcular? 3%. Exactamente, 3%, perfecto. Bueno, ¿alguna duda con esto? ¿Consultas? Bueno, tendríamos que armar un poquito alguna conclusión. A ver, en función, bueno, yo no puedo compartirle pantalla de todo, pero en función de lo que ustedes estuvieron viendo, ¿qué conclusiones podríamos ir sacando? O sea, en realidad, siempre, acuérdense que siempre tenemos que tener conclusiones. Entonces, ¿qué conclusiones podrían ir sacando de esto? Profe, ¿podríamos usar la conclusión promedio, eso que sacó al costado? Sí. Porque si Es usaríamos válido. una por una, no vamos No, si sacan una por una no van a terminar no nunca. llegamos Sí, directamente. Pero si usamos el promedio, creo que es más fácil, digamos. Exactamente. O sea, ustedes podrían ver, a ver, vayamos viendo de los ejercicios. Por ejemplo, trabajar con este promedio está perfecto, porque para eso nos va a salir bien. ¿Qué pasó con esto? Si nosotros nos vamos o sea, ¿qué podemos ver? Que en general la empresa tuvo una evolución en las ventas, porque las ventas siempre aumentaron, ¿sí? Hubo un aumento permanente en las ventas, pero también hubo un aumento en los costos. Entonces, en promedio, las ventas fueron aumentando, aumentaron un 113% y en promedio los costos aumentaron un 88%. ¿Qué es lo que pasó? O sea, hubo un aumento en los costos, pero en menor proporción a las ventas. Y eso trajo como consecuencia que la utilidad bruta puede aumentar en promedio un buen porcentaje, un 188%, que es lo que hablábamos hace un rato, pero me aparecieron acá los gastos operativos que hacen que, en definitiva, la utilidad neta
haya tenido en ejercicios X3 y X4 un quebranto. Entonces, hubo una disminución como consecuencia de que hubo un quebranto, ¿verdad? Y en promedio aumentaron en mucho menor proporción que lo que fue la utilidad bruta. Entonces uno podría decir, bueno, a lo mejor esta empresa fue eficiente en el manejo de sus ventas y sus costos, pero no fue eficiente en el manejo de los gastos operativos que aparecen justamente disminuyendo la utilidad neta. Y uno de esos gastos puede tener que ver con el hecho de que se me hayan incrementado los créditos, o sea, estoy teniendo mucho incremento en los créditos por ventas. O deudor incobrable. Exactamente, deudores incobrables o gestiones Comisión a vendedores. claro, gestiones administrativas que hacen que para llamar al cliente que venga a pagarme o contratar un abogado o un servicio de cobranzas. Entonces, eso hace que estos gastos operativos hayan tenido un aumento considerable, fíjense, un promedio, un 263% casi de promedio, razón por la cual obviamente impactan en la utilidad neta y en la utilidad neta se incrementa en un promedio mucho menor, habiendo tenido quebrantos durante 2 ejercicios, ejercicio 3 y 4. ¿Y qué conclusión podríamos sacar respecto a todo el cálculo que estuvimos haciendo, el análisis de la variación de precio y cantidad? Funciona este último punto. ¿Qué conclusiones podríamos sacar? Que la variación de volumen va aumentando año a año a precio constante, por ejemplo, y que si analizamos también la variación, o sea, el aumento de los precios, considerando las cantidades o sea, constantes, el periodo base también fueron aumentando, digamos. Ajá, bien. Sí, solo que en el ejercicio donde tuvimos menor, a ver, en X3, porque el aumento creo que fue... En X3, digamos, fue el año donde hubo un problemita por cuanto las ventas aumentaron en 1.500 pesos, 1.050 pesos y los costos aumentaron en 1.500 pesos, ¿se acuerdan? Entonces ahí me generó que la utilidad bruta tenga una disminución de 450 pesos. Pero después el resto fue aumentando. En X3, por ejemplo, el aumento fue del 100% de los costos. ¿En qué año había sido? En X3 era, ¿no? Sí, X3. Ajá. O sea que en realidad tenemos también la explicación de, bueno, porque año a año las ventas fueron aumentando, a nivel, bueno, el volumen permitió que las ventas vayan aumentando, tanto en volumen, el aumento del nivel de actividad hace que las ventas aumenten, no solamente por nivel de actividad, sino también que hubo incrementos a nivel de precios. Los costos también fueron aumentando, se fueron acompañando, evidentemente al haber más actividad también hay mayores costos. Pero, a ver, veamos los aumentos. Las variaciones en general, salvo en el ejercicio X3, en los otros ejercicios siempre la variación en las ventas superó la variación en el costo. ¿Sí? Profesora, si tuviéramos Sí. que hacer un análisis con esta época de pandemia, ¿se podría encontrar en alguna actividad que la variación del precio va a ser mucho mayor que la variación del volumen? Bueno, ahora, sí, en realidad ahora vos seguramente este cuadrito, en vez de darte estos datos, en vez de darte un aumento en el nivel de actividad, te podrían haber dado disminución en el nivel de actividad. Si vos vas comparando, por ejemplo, vas a agarrar una serie donde vas a comparar 2020, 2019, 2018, evidentemente a lo mejor 2018, no sé, de 2016 a 2019 pudiste haber tenido un aumento y en 2020 seguramente vas a tener una disminución. Pero puede ser que haya disminuido a nivel de volumen, pero que haya aumentado notoriamente a nivel de precio por cuanto hay un contexto inflacionario muy alto. Entonces, vos vas a decir, si bien hubo una disminución en el nivel de actividad, hubo un aumento en las ventas como consecuencia de que por el contexto inflacionario el precio de venta se disparó en un 100% o en un porcentaje mayor o menor. Y también dependiendo de la actividad, porque por ejemplo una empresa que vende oxígeno, seguramente el nivel La de actividad fue bueno, ventas fue exactamente. bueno y
quizás Exactamente. la variación del precio no fue tanta. Exactamente. Seguramente, es muy probable que las empresas que se dedicaron a vender oxígeno, guantes de látex, gel y demás, hayan tenido un disparo en los precios, porque ustedes ven que cuanto mayor demanda hay, mayor precio. Lamentablemente la mentalidad es así, si estoy vendiendo bien, en vez de bajar el precio, lo subo con la ambición de ganar más. Entonces también puedes haber tenido, en ese caso, también un aumento. No creo que te haya mantenido ni constante el precio ni te lo hayan bajado. A lo mejor no acompañó el porcentaje de la inflación, pero sí puede haber tenido un aumento en precio. Y otras actividades, como por ejemplo indumentaria y demás, que se vinieron a pique, pueden haber tenido aumento de precios, porque bueno, si ustedes salen a comprarse hoy un pantalón, el precio es altísimo, pero probablemente a nivel de volumen hayan vendido menos cantidades. Profe, pero en ese caso no tenemos que ver, bueno, en este caso, por lo que yo interpreto, no tenemos créditos contraídos en moneda extranjera porque no tenemos el estado Sí, de no está la resultados, información, no sabemos, claro, no hay y en el nada estado de de eso. resultados tampoco no me da ni los resultados financieros y por tenencia, digamos, No. que puede haber una diferencia de cambio también. Sí, seguramente puede haber. No tenemos, o sea, nosotros acá nos estamos manejando con esta información que tenemos acá, solamente disponible. Pero nos tiene que abrir la cabeza para decir, bueno, ¿qué información adicional debería pedirle? Entonces yo debería pedir que me digan cómo están formados los gastos operativos, por qué el rubro créditos por venta se incrementó notablemente si no fue acompañando el incremento en las ventas, sino que lo superó ampliamente. Entonces, ¿qué está pasando con la política de cobranzas? Es decir, qué estamos vendiendo, o sea, estimulamos la venta, no estamos cobrando y evidentemente estamos arrastrando créditos de ejercicios anteriores porque no hay una correlación entre el incremento de la venta y el incremento del crédito. Deberíamos averiguar también, ¿este incremento de bienes de uso fue eficiente? O sea, compramos las maquinarias adecuadas, o a lo mejor en el afán de crecimiento, y por ahí nos largamos a comprar una máquina que sobrepase las posibilidades de producción que tiene la empresa, o las posibilidades de colocar el producto en el mercado, y como consecuencia de ello después voy a tener mayores gastos, o sea, voy a tener menor utilidad y voy a tener un capital inmovilizado, capacidad ociosa y demás que a lo mejor si hubiera comprado una maquinaria de menor dimensión, no tendría esos costos. O sea, todas cosas que uno tiene que ir empezando a mirar, o sea, una mirada un poco más amplia y ver, decir, bueno, ¿dónde vamos a poner nuestra mirada? Yo ahora les voy a compartir en Word, donde tenemos las conclusiones. Decimos, bueno, con relación a X0, la utilidad se incrementa todos los años en mayor magnitud que las ventas, utilidad bruta. Ello es posible porque las ventas aumentan más que proporcionalmente al costo, excepto en el año en X3, donde las ventas, el costo y la utilidad aumentan en la misma proporción. ¿Se acuerdan que en X3 aumentaban todas el 100%? ¿Profe, está compartiendo pantalla? No, me parece que no. No, No. no se ve nada. Ahora sí. Ahí sí. ¿Sí? Entonces le decía, con relación a X0, entonces la utilidad bruta se incrementa todos los años en mayor magnitud que las ventas. ¿Por qué se incrementaba la utilidad bruta? Si ustedes se acuerdan, porque las ventas se iban incrementando y los costos también, pero en mayor proporción eran las ventas. ¿Se acuerdan? Teníamos un 113 contra un 88. En cambio, bueno, excepto dice en el año X3, donde las ventas, costo y utilidad se incrementan en la misma proporción. Bueno, el promedio de aumento de ventas, el 113%, que es lo que hablábamos de trabajar con los promedios para no tener que nombrar cada uno de los ejercicios. El 88% en promedio era de los costos, y la utilidad bruta supera a ambos, alcanzando un valor promedio del 188%. Complementando lo señalado con el análisis de la variación precio-cantidad respecto de cada año anterior, se observa que en X3 la utilidad bruta cae respecto al año inmediato anterior. ¿Se acuerdan por qué era eso? Porque habían aumentado las ventas en 1050 y los costos en 1500, ¿se acuerdan? Entonces hace que la utilidad bruta disminuya. Probablemente eso se produjo por el significativo aumento que registró en ese año el costo de producción debido al aumento en los precios, 1050, mientras que el aumento en los precios de venta fue solo 307,50. Entonces evidentemente también
hay que separar dos cosas. Por un lado tenemos precios de venta y por otro lado tenemos costos de producción o de adquisición de los bienes, en este caso de producción de la pasta. Entonces, se me incrementaron en mayor proporción los precios de compra de los insumos y no el precio de venta de las pastas. En los restantes años de la serie, la utilidad bruta registra un aumento respecto al año anterior, ocasionado por el incremento en mayor medida de las ventas que el registrado en los costos. En todos los años el nivel de venta se ve favorecido tanto por el aumento en el nivel de actividad como en los precios de venta, en tanto que los costos aumentan por la mayor actividad, pero disminuyen en X1 y en X5, en los que se observa la mayor eficiencia en el manejo de los costos unitarios de producción, los cuales se reducen en relación con los del ejercicio anterior. Como se indicó antes, esta situación es opuesta en X3, donde se registra un fuerte aumento de los costos de producción, porque ¿se acuerdan? Ahí teníamos aumento de precios, de costos, más que de ventas. La utilidad neta, en tanto, tiene un comportamiento oscilante respecto al nivel alcanzado en X0, aumenta relativamente en X1 y en mayor medida en X2, mientras que cae en X3 y X4, ¿se acuerdan que teníamos quebrantos? Sus valores representan una merma del 66,67% y del 50% respectivamente con relación a X0. En el año X5, la utilidad neta vuelve a ser mayor que en X0, incrementándose en un 135%. Sin embargo, en términos absolutos, el aumento de la utilidad neta siempre es menor que el aumento en la utilidad bruta. Ello se debe a que los gastos operativos, acá recuerdan lo que hablábamos, siempre aumentan en mayor proporción que lo hace la utilidad bruta. De allí que la curva de tendencia relativa de los gastos operativos se ubique todos los años por encima de la correspondiente a la utilidad bruta. ¿Se acuerdan el gráfico que habíamos visto? Que el gasto operativo se iba muy por encima. Probablemente la causa sea, por lo menos en parte, que existe un incremento desproporcionado en la inversión de créditos por venta y en bienes de uso. Lo razonable hubiera sido que el ritmo de aumento acompañe a las ventas. Sin embargo, en todos los años la gráfica de tendencia relativa de los créditos por venta y bienes de uso está muy por encima del que corresponde a las ventas. Los créditos crecieron en promedio un 317,78% y en los bienes de uso un 270,24%, mientras que las ventas solo un 113%. La sobreinversión en créditos por ventas tiene efectos negativos en la utilidad por los mayores gastos de cobranza y o problemas de incobrabilidad, en tanto que la sobreinversión de bienes de uso repercute de manera negativa en la utilidad neta por la incidencia de los gastos de conservación, vigilancia y amortización. O sea, para profundizar el análisis debería examinarse el anexo de gastos para detectar si existen otros aumentos significativos en algunos de los conceptos que componen los gastos operativos, por ejemplo, los horarios profesionales. O sea, en general podríamos concluir que mientras que la firma fue eficiente en la gestión de las variables que influyen sobre la utilidad bruta, es decir, ventas y costos, fue muy ineficiente en los gastos que inciden en la utilidad neta, desperdiciando los logros obtenidos a nivel de utilidad bruta. De esta manera, fíjense todo lo que se puede hablar mirando simplemente y entendiendo los cálculos que uno hace. Entonces, es importante que entendamos qué es lo que se pueda ver, que uno interprete qué es lo que está haciendo para poder sacar conclusiones válidas. Bueno, ¿alguna duda, consulta? Profe, le hago una consulta. ¿Cuándo va a ser el horario del parcial teórico? Porque no avisaron nada. Recording stopped. Vamos a hacer el parcial teórico, va a haber 2 parciales teóricos, y el primero va a ser después del parcial, o sea, el 7 de octubre va a ser el primer parcial práctico y después va a ser el teórico. Pero nos dijeron que era este miércoles el parcial teórico. No. ¿Pasado mañana? Sí, pasó mañana No. y eran 3 teóricos, dijo la Sí, clase no, hemos decidido cambiarlos porque como no tenemos menos tiempo de dictado, no tenemos que terminar todo siempre empezamos las clases en agosto y terminamos en noviembre. Ahora empezamos en septiembre y terminamos también el fin de noviembre. Entonces, conversando el otro día con los profes, decidimos que va a ser 2 teóricos nada más. O sea que va a ser el primer parcial práctico el 7 de octubre y después va a ser el teórico, ya le vamos a decir cuándo. Bien, y van a entrar más temas, obviamente, digamos, la teoría.
Y sí, seguramente los mismos temas del parcial práctico, y no sé si les da algo más de teoría a la contadora, probablemente, pero ya les va a avisar bien. Profe, ¿y el Sí. horario del práctico ya lo saben? El parcial práctico, que es el... No, todavía no sabemos. Todavía no, porque hay que ver las aulas, los Zoom disponibles. Así que, como tenemos dos, nosotros disponibles, pero a esa hora tenemos uno disponible a las 4, otro disponible a las 6, así que hay que ver si podemos contar. Generalmente los tomamos a las 16 horas, cosa que haya más, porque a las 6 siempre son más ocupados los Zoom, pero bueno, ya les vamos a confirmar bien. Bueno, profe, gracias. Bueno, nada, nada. Bueno, Profe, disculpe, sí, te ¿sabe escucho. si las personas que están regulares pueden entrar al régimen de promoción? Mirá, no, teóricamente habíamos quedado, ¿se acuerdan que yo a principio de año, de cuatrimestre le había dicho que no iba a haber excepciones ni demás? Pero bueno, tenía entendido que eso ya lo estaba viendo la contadora. ¿Ustedes no le consultaron en la teoría o no tuvieron clases sincrónicas todavía con ella? Sí, tuvimos, pero se me pasó a consultar. Bueno. Bueno, yo lo había... Profe, yo tenía entendido que sí se podía porque este era el último año que coincide el plan 2003 con el plan 2019, digamos. Ujú. Vamos a ver, la verdad que no les quiero mentir porque no sé si sí o si no, ya voy a hablar con ella y les avisamos, aunque sea le mandamos un mensajito por la plataforma. Sí, dijo la contadora que lo iban a considerar por el tema de los chicos que no habían podido rendir finales, como se había por el tema de las fechas, Claro. que iba a informar ella cómo quedaba eso, pero que era atendible de que como no habían podido rendir los finales, que se podía considerar. Claro. Bueno, o sea, supongamos que sí sea admitible. Lo que les pedimos es que, o sea, promocionar una materia requiere un esfuerzo adicional. Entonces, quienes tengan intenciones de promocionar tienen que estudiar bien. O sea, no se aprueba, no se promociona conectándose a un Zoom ni nada. O sea, hay que estudiar, hay que participar en clases, tienen que hacer muchas veces los ejercicios, traten de resolverlos solos. Hay ejercicios que están hechos para que ustedes vayan practicando, o sea, son ejercicios que no se van a... Por ejemplo, hay un práctico adicional de método histórico que se llama traumas y golpes, algo así. Vayan viéndolo, o sea, practicando lo mismo que estuvimos haciendo ahora. Vayan practicando sobre el trabajo práctico 1, o sea, sobre ajustando, aplicando los métodos vertical, horizontal y demás, porque si no después los va a sorprender el parcial y no tienen ninguna práctica. Bueno, como les digo, requiere un esfuerzo adicional, aparte para promocionar tienen que sacarse más de 7, así que bueno. Profe, Sí. el parcial práctico lo vamos a tener que hacer, digamos, escrito y después subirlo. No, me parece que va a ser todo resuelto en plataforma. Ajá, perfecto, gracias. Estamos diseñándolo para eso, para que se pueda hacer solamente en plataforma. Así que tengan previsto tener los equipamientos necesarios, o sea, te quedan 10 días, o sea, el 7 de octubre, que es miércoles, ¿no? 9 días para que consigan, o sea, tener la Zoom, donde estar conectados, porque tienen que estar conectados al Zoom, y acceso a la plataforma móvil. Bueno, chicos, si no tienen consultas, nos despedimos aquí. Muchas gracias, profe. Bueno, gracias a ustedes, nos vemos. Chao, hasta luego.